Ya, doctor. A ver, ujú, listo. Buenas, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Tardes, Buenas profesor tardes, Polo. sí, sí Sí, se le le escucha. escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Un saludo a todos. Hoy día vamos a tener la clase. Esta es una de la última clase de la parte de nutrición clínica de la tercera unidad. Y luego la siguiente semana vamos a ya tocar en lleno los tratamientos dietoterapéuticos por cada tipo de enfermedades. La siguiente clase hablaremos sobre el tema de tratamiento de enfermedades digestivas, ¿no? Y luego posteriormente endocrinológicas y así vamos a tomar gradualmente todas, ¿no? Luego ahí en ese tipo de clases vamos a ver también los casos clínicos. Vamos a tocar algunos casos clínicos, recomendaciones, quiero que estén atentos para que vean cómo podemos abordar algunos de los temas de nutrición. Recordemos que nosotros en la parte médica no vamos a elaborar en sí totalmente una dieta porque eso es el trabajo del nutricionista. Lo que nosotros vamos a dar son las indicaciones de cómo se deben llevar, de cómo debe ser las indicaciones básicas o generales de cómo debe abordar el nutricionista este trabajo. Y, y el otro tema es conocer en sí, por ejemplo, algunas indicaciones básicas que debemos darle al paciente cuando nos pide algún consejo médico o indicaciones sobre qué dieta debemos llevar. En esta parte, en la clase del día de hoy, vamos a tomar vamos a hablar entonces sobre las dietas hospitalarias. ¿Qué son las dietas hospitalarias? Miren, en la parte clínica, cuando nosotros vamos a hacer el internado, básicamente, en el internado, por ejemplo, al momento de elaborar la terapéutica, en la primera parte siempre se coloca, en la historia clínica ustedes van a ver que en las indicaciones van la dieta, de acuerdo al tipo de enfermedad. Cuando estamos en la parte hospitalaria, nosotros vamos a manejar una infinidad de términos sobre las dietas. Muchas de ellas tienen un prefijo y un sufijo que ya luego vamos a ver. Por ejemplo, él tiene que conocer cuál es el prefijo hipo, que es disminución o menos, el prefijo hiper, ¿no? Que es el aumento de cantidades, ¿no? Y los otros términos que vamos a tener que utilizar para mencionarle el tipo de dieta. Ojo, nosotros no solamente, como les estábamos viendo en las clases anteriores, no vamos a hablar solamente de los términos y ahí quedó. Tenemos que mencionar las cantidades de calorías aproximadas de la dieta y mínimo la cantidad de proteínas, ¿no? Porque es muy importante la cantidad de proteínas o la cantidad de los macronutrientes, porque de eso va a depender el tratamiento y la recuperación del paciente. Por ejemplo, en enfermedades como enfermedades renales, ¿no? Enfermedades renales, enfermedad renal crónica o aguda, pero vamos a encontrar en la clínica básicamente más de tipos de enfermedades renales, enfermedad renal crónica, la indicación de la dieta sobre todo en las calorías y en la cantidad de proteína va a depender mucho de cómo se encuentra ese paciente. Por ejemplo, si encontramos un paciente que es prediálisis, es otro tipo de cantidad de proteína. Si el paciente está haciendo diálisis, la cantidad de proteína va a cambiar y eso es lo que nosotros tenemos que poner. O tener una idea en el momento de la visita de qué cantidad de proteína vamos a indicar
Para nosotros no quedar pues con el especialista, pues como que no sabemos y no manejamos este tema. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es acerca de la consistencia de las dietas. Y justamente hoy día vamos a hablar de este tipo de tema, ¿no? La dieta hospitalaria que lo maneja el servicio de nutrición, pero nosotros tenemos que dar las indicaciones. La dieta hospitalaria es un tema bien complicado y genera siempre un reto en el servicio de nutrición y también en las personas que están a cargo de este tema. ¿Por qué? Porque de la nutrición depende también el costo de la dieta, ¿no? A veces, por ejemplo, el nutricionista o el personal que está a cargo de la elaboración de la dieta tiene que manejar un montón de temas, sobre todo la parte logística y del costo. Esta dieta, pues nosotros queremos brindarle al paciente la mejor dieta del mundo, pero tenemos que ver que en un hospital el costo o la accesibilidad a algún nutriente o algún suplemento de nutriente, ¿no? De macronutriente, que puede ser un suplemento proteico, a veces no está al alcance en los hospitales, sobre todo de NIMS. Probablemente en los hospitales de salud sí habrán algunas de estos requerimientos que nosotros podamos darle por consejo que ya sabemos, porque hemos estudiado, que debemos darle al paciente para mejorar o ayudar a su recuperación, pero muchas veces no tenemos. Entonces, es un reto, pues, tratar de elaborar un esquema de alimentación para toda la población hospitalaria, porque ahí incluye a los pacientes y al personal que está trabajando, ¿no? Y tratar de cubrir las necesidades de calorías y proteínas y de vitaminas y minerales, y que sea a un costo accesible y que no rompe el equilibrio económico del centro hospitalario, ¿no? Entonces, es también importante porque también es un reto, porque muchas veces la alimentación o el tipo de comida que se da en un hospital es diferente. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que si ustedes, algún familiar de ustedes ha estado internado, nos hemos dado cuenta que la preparación varía con respecto a un hospital, porque, por ejemplo, un centro hospitalario no se utiliza, por ejemplo, sazonadores, ¿no? No se utiliza sazonadores. Está prohibido el uso de sazonadores porque el uso de glutamato monosódico, que es el Ajinomoto, por ejemplo, esto puede elevar en una persona normal la presión porque es un producto a base de sodio. Y, y es un reto también porque muchas veces en el hospital también tenemos que brindar, pues no solamente vamos a dar una dieta que sea pues hipozoica o hipoglúcida, pero que no tenga aceptabilidad por parte del paciente y del personal. En muchos casos, en los hospitales, esto se está manejado por el servicio propio del hospital, ¿no? Muchos hospitales tienen su servicio propio y ellos son a cargo del servicio de nutrición, elaboran la dieta y son las que supervisan la preparación, hacen la inspección organoléptica y de temperatura. Pero en otros casos, por ejemplo, es un service, el que está a cargo, igual el servicio de nutrición tiene que supervisarlo, ¿no? Entonces, las dietas o la elaboración de los menús de un hospital tiene ese objetivo, ¿no? Tiene que tener también una especie de aceptabilidad por parte del paciente para sentirse mejor y pueda mejorar. Recordemos que la alimentación es pilar fundamental para la prevención y la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, y tenemos que tener en cuenta también el tema económico. Ojo, cuando nosotros estemos, por ejemplo, en la parte ya privada o, por ejemplo, en la parte del consultorio, tenemos que ser también realistas con el tema de las indicaciones de los alimentos que va a consumir. Muchas veces, algunos de mis colegas, los nutricionistas, por ejemplo, los que son recién egresados, nos dejamos guiar, por ejemplo, por la bibliografía extranjera. Entonces, nosotros, al momento de elaborar una dieta, ponemos infinidad de alimentos, ¿no? De los más caros, de los más novedosos, pero a veces esos alimentos no están al alcance de toda la población. Por ejemplo, hacer una dieta para bajar de peso no es tan barato como uno cree.
Y si nosotros queremos que, si es una persona, por ejemplo, de una condición media, clase media, o quizás para baja, porque recordemos que la obesidad y el sobrepeso se encuentra ahora en todos los estratos, pero también en la parte, en la clase media baja, o no, en la clase pobre. Entonces ellos recurren a un nutricionista, a un especialista para bajar de peso y no le puedo dejar con una dieta muy cara, ¿no? O sea, tengo que ser realista y tengo que proporcionarle una dieta de acuerdo a su realidad. Entonces, en el tema de la alimentación y de la forma de cómo debemos expresar esto en la dieta, en el tema de las indicaciones en el hospital, tiene que ver mucho con los conocimientos previos que hemos visto anteriormente. Muy bien. Entonces, ¿qué son las dietas hospitalarias? Son planes de alimentación, como ya había mencionado, mediante los cuales se seleccionan los alimentos más adecuados para garantizar que un paciente o un enfermo pueda mantener o mejorar su estado nutricional. Ahora, este tipo de dietas, ¿qué tienen? Tienen que perseguir un objetivo. El objetivo es el mantenimiento o la prevención de la enfermedad o el mantenimiento del estado de nutrición y de salud o prevenir la aparición de algún tipo de enfermedad. Pero también es recuperativo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con alguna enfermedad, por ejemplo, digamos, una encefalopatía hepática, la dieta tiene que tratar de ayudar y mejorar el estado de coma hepático. Entonces, es fundamental el tema de la indicación de la dieta, sobre todo de los macronutrientes. Eh, bueno, como les decía, las dietas hospitalarias son importantes para la recuperación del paciente, ¿no? Eh, y justamente tenemos que ver que cada paciente, o sea, es individual. No todos los pacientes que vamos a encontrar, por ejemplo, en una sala, se les va a indicar la misma cantidad de calorías porque o el mismo tipo de dieta, porque todos los pacientes son individualizados. A pesar que encontremos, por ejemplo, dos pacientes en la misma condición de enfermedad, probablemente cada paciente tenga una dieta individualizada, porque eso es lo que tenemos que llegar. Recordemos que la dieta no puede ser general, como si fuera una revista, ¿no? La dieta siempre tiene que ser individualizada. Y esto va a partir por el tema de la evaluación nutricional que nosotros podamos obtener de estos pacientes. Por ejemplo, en el tema de que calcular la cantidad de calorías, la tasa metabólica de reposo, el requerimiento de proteínas. Entonces, de acuerdo a eso, un mismo paciente, un paciente, dos pacientes con un mismo trastorno, con una misma enfermedad, no va a llevar quizás la misma cantidad de calorías o la misma cantidad de proteínas, ¿no? O la misma cantidad de carbohidratos o la misma cantidad de grasas. Entonces, las indicaciones van a variar en algunos casos con la misma enfermedad de pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto que algunas veces podemos indicar dietas hipercalóricas, ¿no? Que nos van a servir para que el paciente pueda subir de peso o dietas hipocalóricas para que el paciente pueda pueda disminuir de peso. Muy bien, y los tipos de dietas, y justamente es lo que tenemos, lo que vamos a ver ahora. En los tipos de dieta, por ejemplo, debemos indicar lo siguiente. Existen dos tipos de dietas hospitalarias. La primera es la dieta no terapéutica. Significa que, por ejemplo, es para una paciente que es una dieta donde no hay, no es un régimen especial, es una dieta normal, completa, en la que nosotros llamamos dieta completa o dieta normal. Entonces, este tipo de dieta es básicamente para pacientes que se encuentran quizás en el área hospitalaria, pero que no transcurre una enfermedad que les haga consumir una cantidad de calorías o proteínas diferente a su condición
de edad, por ejemplo, o de estado, ¿no? O de función fisiológica, no. Es una dieta normal, no terapéutica, por ejemplo, para las personas, digamos que para las personas, para un niño, para un adolescente, digamos que una gestante acaba de dar a luz, pero no tiene ningún trastorno, está en el segundo día de la gestación, o el primer día o el segundo día ya muy bien, y la persona entonces tiene una dieta completa, nada más, ¿no? No necesita una dieta especial. Lo mismo sucede, por ejemplo, si un niño ya cursa con recuperación, ya está fuera de su enfermedad, ya está en recuperación y está normal, entonces ya se comienza a dar las dietas normales, ¿no? O, por ejemplo, cuando tenemos unas indicaciones, las que hemos dado anteriormente, en las condiciones de estado de salud para las personas que están ancianos, adultos, adultos mayores, niños, gestantes, ¿no? Entonces, o en lactantes también. Entonces, ese tipo de dieta no es terapéutica, porque es una dieta normal, una dieta que, como no tiene déficits nutricionales, entonces nosotros le damos las cantidades de acuerdo a su edad o a su estado fisiológico. Bueno, y estas van a servir básicamente para mantener un estado óptimo del paciente, ¿no? En cambio, en las dietas terapéuticas, son aquellas cuando una persona está hospitalizada, ¿no? O no, ¿no? Básicamente hospitalizada. Esto puede cambiar un poco también, porque no necesariamente es para una paciente hospitalizada. Ahora, por ejemplo, que hay muchos pacientes que se ven a domicilio, por ejemplo, como en el caso de Padomi, ¿no? Ahí el paciente no está hospitalizado, pero tiene que llevar una dieta terapéutica. O, por ejemplo, el paciente ya ha dado de alta, pero es diabético, él tiene que llegar a su casa, tiene que llevar una dieta también terapéutica, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paciente con colesterol alto, con triglicéridos altos, tiene que llevar una dieta especial ya en su casa, pero es una dieta terapéutica que tiene que ser. O si el paciente tiene obesidad, tiene que llevar una dieta terapéutica. Entonces, las dietas terapéuticas se llevan cuando las personas hospitalizadas, que puede ser en casa o puede ser en centros hospitalarios, tienen necesidades nutricionales específicas, ¿no? Entonces, se aplica una dieta determinada. Ahora, esta dieta tiene que estar, esta dieta tiene que estar adaptada a las características del enfermo, o sea, cada una de las condiciones que el paciente tiene. Por eso les dije, las dietas son individualizadas, cada paciente es diferente. Nosotros en medicina podemos dar un tema general, unas indicaciones generales, pero quizás si nosotros vemos que el paciente, en la parte clínica, o en el hospital, en el momento de hacer la visita, el paciente requiere una indicación especial, nosotros tenemos que darle, indicarla así en la historia clínica. Entonces, este tipo de dietas terapéuticas es bien amplia. Vamos a conocer las básicas, las que siempre vamos a encontrar en la parte clínica o en la parte hospitalaria. Entonces, esto es muy importante, que todos las podamos manejar. Muy bien, y vemos, por ejemplo, entonces los dos tipos de dietas. Acá vemos las tipos de dieta. La primera, por ejemplo, acá en el cuadro de la izquierda, las dietas no terapéuticas, como les indicaba, para, por ejemplo, alimentación en el embarazo, en la lactancia, lo hemos visto en las primeras clases. La dieta complementaria para el lactante, justamente en la posta le podemos decir al paciente, señora, usted le va a dar un tipo de alimentación a su niño, ya tiene 6 meses, vamos a empezar con papillas, purés, no le va a dar sopitas, no le va a dar agüitas, no le va a dar calditos, así hemos quedado, o en la gestación, en la lactancia, señora tiene que lactar a su niño hasta los 6 meses, ¿no? Lactancia materna exclusiva. Y posteriormente, indicaciones para el adolescente. Muchas mamás le pueden recurrir a usted, por ejemplo, doctor, mi hijo no sube de peso, está delgado, ¿qué le puedo dar? ¿Qué suplemento? Entonces, este tipo, bueno, eso ya sería ya casi terapéutica, pero normalmente en una indicación o una valoración normal de los niños, entonces podemos indicar una dieta no terapéutica para determinada etapa de la vida, ¿no? Una dieta para escolar, preescolar, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? Y anciano. Y las dietas terapéuticas tienen que ver básicamente, como les decía anteriormente, para el tema de la recuperación o la prevención, ¿no? Pero básicamente para la recuperación de algún tipo de trastorno, de algún tipo de enfermedad.
Estas pueden ser para la obesidad, para tratar de recuperar a un paciente desnutrido, las dietas para la presión alta, ahora los vamos a ver, para las enfermedades cardíacas, sobre todo nosotros que vamos a ver en el tema del hospital, las dietas para la enfermedad renal, las indicaciones, ¿no? Y enfermedades metabólicas, pues estamos hablando pues, de enfermedades metabólicas, estamos hablando de la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad metabólica, y las dietas para las neoplasias. Ya en ese tema de las neoplasias, sí ya entra un poco el especialista, y ¿no? El especialista ya es el que tiene que manejar, el especialista de nutrición. Hay un nutricionista especializado en lo que es enfermedades neoplásicas, y es una subespecialidad de nutrición, y ese es ya el que ve todo ese tipo de trastornos. Nosotros ya básicamente hoy lo derivamos, porque ese es un tema que ya quizás muchos no lo podamos manejar. Igual en la parte nutricional, yo cuando veo un paciente con una dieta neoplásica, yo trato de derivarlo, ¿no? Porque es un tema ya de especialidad. Muy bien, y en el tema de la clasificación de las dietas, vamos a ver, por ejemplo, que las dietas terapéuticas se pueden dividir de acuerdo a su consistencia, de acuerdo a los nutrientes, ¿no? Y también de acuerdo a la exclusión de nutrientes. Por ejemplo, vemos que, por ejemplo, la consistencia es de acuerdo a la forma de cómo debe llevarse la dieta, qué es cómo es la forma de la dieta, la consistencia de la alimentación, ¿no? Entonces, podemos encontrar ahí dietas para diferentes tipos de, de- de trastornos, o de contenido de nutrientes, cuando, por ejemplo, disminuye la cantidad de calorías, ¿no? Cuando disminuimos la cantidad de calorías será hipocalórica. Si nosotros aumentamos la cantidad de calorías, ya vamos a hablar que es una dieta hipercalórica. Si disminuimos la cantidad de proteínas, hipoproteica. Si es alto en proteína, hiperproteica, con tanta cantidad de gramos de proteína, puede ser con 80 gramos de proteína al día, o con 90 gramos de proteína al día. Les comenté que las dietas para pacientes quemados son altas en proteína. Dietas bajas en grasas, que nosotros llamamos hipograsa, o, ¿no? Hay otras que son, por ejemplo, bajas en colesterol, hipocolesterolémicas, bajas en potasio, ¿no? Bajas en sodio, altas en sodio, o bajas en sodio también, sobre todo bajas en sodio, y alta en fibra, cuando algunos le llaman dieta hipercelulósica, ¿no? Para los pacientes, o dieta con alta cantidad de residuos. Eso vamos a explicarlo ya en la siguiente clase, la dieta específica para las diarreas y los estreñimientos. Y algunas dietas específicas donde se van a restringir algún tipo de nutriente en especial, o nutriente en especial. En este caso, por ejemplo, restricción de gluten para los pacientes con enfermedad celíaca, por ejemplo, la restricción de purinas para los pacientes que tienen, por ejemplo, gota, ¿no? Restricción de lactosa para los pacientes intolerantes a la lactosa, hipoalergénica para los pacientes que tienen alergias, ¿no? Y dietas bajas en residuo para los pacientes que, por ejemplo, tenemos diarreas, ¿no? Diarreas, por ejemplo, o síndrome de colon irritable, donde la diarrea es continua, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo van a hacer ese tipo de... Muy bien. Entonces, la primera, la que hemos visto ahí en el cuadrito, es la dieta de progresión. La dieta de progresión, o la dieta de consistencia también. ¿Por qué se llama de progresión? Porque este tipo de dieta va a utilizar una progresión gradual de acuerdo al paciente cómo se encuentra. Por ejemplo, el paciente sale de un postoperatorio, al inicio va en NPO, ¿no? Nada por vía oral, y al tercer día o al segundo día, de acuerdo a la indicación de ustedes, ojo, colegas, ustedes tienen que ver que el paciente, si ya está en condiciones, digamos que es una operación de corazón y el paciente ya está en condiciones de consumir, intentar comenzar a consumir los líquidos, porque pues, recuerden que es importante la alimentación temprana, postoperatoria,
porque si no, las microvellosidades comienzan a disminuir. Entonces, comienza a haber un problema de mala absorción posteriormente. Entonces, esto puede conllevar a un problema luego de desnutrición. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la posibilidad de que el paciente pueda, de una manera inmediata, tratar de consumir ya alimentos. En este caso, la dieta líquida es la que se utiliza en el posoperado al primer o segundo día del posoperado, cuando ya pasan los efectos de la anestesia, ¿no? Entonces, estos pacientes necesitan pues, una estimulación, personas que necesitan poca estimulación gastrointestinal, ¿no? Entonces, y va a comenzar a pasar por la vía oral. También, por ejemplo, puede ser para los pacientes que han tenido un tipo de dieta parenteral. Esto también lo vamos a tocar posteriormente en otra clase, porque es una clase que no está dentro del sílabus, pero es importante que sepamos el tema de la nutrición parenteral y enteral, ¿no? Entonces, tenemos que, sobre todo, no confundamos parenteral y enteral, porque enteral es cuando es la alimentación por sonda nasogástrica. En este caso, cuando está pasando de una alimentación enteral, de una alimentación parenteral, que es una alimentación que se da por una vía central, las personas que ya acá son enfermeros también conocen eso. Entonces, a los al día siguiente ya el paciente puede comenzar a consumir, por ejemplo, una alimentación ya por vía oral. Entonces, la primera indicación es la dieta líquida. Siempre la primera dieta es, por ejemplo, líquidos claros, ¿no? Por ejemplo, es agua, ¿no? Agua, normalmente a veces agua de anís o a veces agua solamente, agua hervida, fría o tibia o temperatura que pueda ser tolerada. Esto es básicamente por un día. Si el paciente tolera el agua y no lo vomita y no tiene ninguna sensación de vómito, náuseas, entonces el paciente puede pasar a una dieta líquida más amplia. Acá no lo hemos puesto, pero normalmente la dieta líquida puede tener dos fases, dieta líquida clara o dieta líquida, ¿no? Y luego una dieta de líquidos o de líquida amplia, ¿no? La líquida amplia ya tiene un poco más de cosas, ya puedo manejar caldos, quizás por ahí en algunos casos también manejamos, por ejemplo, el tema de la gelatina, se le puede dar eso, agua de anís, otro tipo de preparaciones líquidas que ya el paciente pueda tolerar. En esta todavía no leche, por ejemplo, pero sí podría, si el paciente ya lo tolera, líquidos, leche sin lactosa podría tomar también, ¿no? Entonces, la dieta líquida es una dieta que es justamente de un proceso cuando el paciente está post cirugía en días con nada por vía oral y al segundo día ya puede pasar a alimentación por vía oral, se inicia con este tipo de dietas. Dieta líquidas claras y dieta líquida amplia. A veces también esta dieta de líquidas claras le llaman dieta líquida de líquidos restringidos, ¿no? Pero son terminaciones que ustedes van a utilizar y van a escuchar ustedes en la parte hospitalaria. Los caldos, por ejemplo, son también los caldos colados, ¿no? Son también parte de esta líquida amplia, ¿no? Líquida amplia se puede considerar. Algunos jugos también podría ser, o aguas también podría ser, ¿no? De algunos cocimientos también, cocimientos de alguna fruta colada también se podría considerar dentro de lo que llamamos dieta líquida. Por ejemplo, en los inicios de una operación, por ejemplo, de una gastrectomía, o pacientes, por ejemplo, de una cirugía bariátrica, ¿no? La indicación los primeros días también, la resección de estómago, la cirugía bariátrica, o la introducción de un balón gástrico, por ejemplo, para pacientes que quieren bajar de peso, la primera dieta que se indica es también la dieta líquida de bajo volumen, ¿no? Dieta líquida claro y dieta líquida amplia con mayor cantidad de volumen. Recordemos que en las dietas restringidas por gastroctomía o por cirugía bariátrica, por ejemplo, de resección gástrica, o por ejemplo, cuando se introduce un balón intragástrico para la pérdida de peso, las dietas se utiliza al inicio dietas líquidas con volúmenes pequeños, 200 mililitros, máximo 300 mililitros, ¿no? Entonces, muchas veces en la indicación viene dieta líquida a voluntad, ¿no? Porque a voluntad del paciente, si tolera, al siguiente día nosotros vamos a dar una dieta semilíquida, ¿no? O en algunos casos ya se pasa directamente de la dieta líquida a una dieta blanda, ¿no? Pero, por ejemplo, como les indicaba, en los pacientes que son de cirugía,
que ustedes van a encontrar, por ejemplo, si ustedes muchos van a ser gastroenterólogos o quizás van a ir a la parte de cirugía bariátrica, ustedes van a ver ahí que el paciente no puede pasar inmediatamente de una dieta líquida a una dieta blanda, tiene que pasar a una dieta semilíquida, que es una tipo puré, ¿no? Esta es una dieta que tiene que ser de consistencia tipo puré, tipo mazamorra, ¿no? Esa es la consistencia. Ojo que este tipo de dieta también se utiliza muchas veces para los pacientes que van a salir de la sonda nasogástrica. Por ejemplo, tengo un paciente que ha tenido un ACV y el paciente se está recuperando porque hay pacientes que no toleran la sonda nasogástrica. Recordemos que la sonda nasogástrica máximo tiene que estar en el paciente un mes, ¿no? O 15 días, pero acá en el Perú, en nuestra experiencia, yo veo pacientes que sonda nasogástrica tienen pues, 2, 3, 4 meses, un año, y eso no se puede dar. Ese tipo de dieta semilíquida no se puede dar. Entonces, la dieta semilíquida Entonces, la dieta semilíquida está indicada justamente para trastornos cuando nosotros estamos saliendo de un posoperado, por ejemplo, básicamente gástrico, ¿no? O del aparato digestivo, ¿no? O sea, ahí no podemos inmediatamente pasarnos a una dieta blanda, tenemos que ir a una dieta semilíquida, por el tema de la cirugía, ¿no? O por el tema del balón, porque recordemos que vamos a encontrar pacientes con balón intragástrico que quieren digerir ese balón y dan intolerancia cuando porque ese balón es un cuerpo extraño, es como un besoar ahí y no deja digerir, da sensación de náusea, vómito. Entonces, se tiene que introducir gradualmente la consistencia de la comida. Les decía que, por ejemplo, la otra indicación de la dieta semilíquida es para los pacientes que salen, por ejemplo, de la sonda nasogástrica, ¿no? Muchos pacientes han estado un mes o, digamos, más de un mes con una dieta por sonda nasogástrica y ya quieren probar algún tipo de alimento. Ojo, el paciente que sale de sonda nasogástrica no puede empezar con una dieta líquida, no puede. ¿Por qué? Porque él tiene un problema, normalmente los que están con sonda nasogástrica es porque han tenido un problema de ACV, ¿no? O sea, tienen una secuela de ACV, no pueden deglutir bien o están aprendiendo a deglutir o la función de la deglución está empezando a retomarse, entonces nosotros no podemos darle el agua. O sea, ustedes no pueden indicar, señoras, ya mi paciente se quitó la sonda, ¿qué le doy? No, dele agüita, no le puede dar agua, porque se va a atorar, se va a aspirar, no le puede darle agua, líquidos no le puede dar, no le puede dar leche, no le puede dar eso. Si le va a dar, tiene que espesar ese líquido en forma de una mazamorra. ¿Para qué? Para que dé chance al paciente a aprender a deglutir. Porque si nosotros le damos líquidos para probar con agüita, con cucharita, se va a atorar, o con jeringa. Paciente que no puede deglutir bien y ya no puede masticar, el paciente tiene indicación sonda nasogástrica. Pero el paciente que ya sale de la sonda nasogástrica tiene que empezar con dietas de consistencia semi-líquida o semisólida. Este tipo de dietas también está indicado ¿para quién? Para los pacientes con ACV. Y probablemente muchos de ellos ya van a quedar adultos mayores con secuelas, van a quedar con este tipo de dieta. Dieta semilíquida, tipo puré, tipo papilla, ¿no? Ojo, si el paciente, por ejemplo, sale de un posoperado y es un paciente que va a tener en una forma permanente, digamos, unos 3, 4, 5 meses, una dieta semilíquida, ya esta dieta tiene que tener volúmenes, ¿no? Porque si es una dieta semilíquida que va a ser para todo el día, tiene que usted darle volumen, tiene que dar volumen 1500, volumen 1200, 1500, 1200 mililitros, 1500 mililitros, 2000 mililitros, gradualmente aumentar la cantidad de la dieta semilíquida, porque probablemente este pacientito va a quedar con ese tipo de alimentación, ¿no? Entonces, cuando es en cambio un tipo de restricción gástrica, el paciente no es obligatorio que nosotros pongamos volumen, probablemente un volumen reducido, ¿no? 200 mililitros, 300 mililitros, o 200 mililitros cada 3 horas, o 150 mililitros cada 3 horas. Igual con nuestro paciente que va a estar con una alimentación semilíquida por un amplio tiempo, por ejemplo, un mes, 2 meses, hasta que comience a mejorar su deglución,
Entonces, nosotros tenemos que darle una cantidad adecuada. Recordemos que una dieta de la densidad, ¿se recuerdan de la densidad que tuvimos, que vimos en la dieta para el lactante? Las dietas, por ejemplo, tipo papilla, son de una densidad casi de 0,8 a 1, a 1. Casi de 0,8 a 1. Esa es la densidad. O sea, ¿qué significa de 0,8 a 1? Significa que es de 0,8 kilocalorías por un mililitro. Entonces, si yo, por ejemplo, le estoy dando, le digo ya, dele 1 litro o 1000 mililitros en 3 tomas, le estoy dando casi menos de 1000 calorías. Eso es inadecuado, porque si yo saco mi tasa metabólica basal para un paciente multiplicando por 4 su peso ideal, voy a obtener probablemente más de 1500 calorías o más de 1200 calorías. No puedo hacer una recomendación de eso. Lo que tengo que hacer es primero dar una primera etapa, quizás con una cantidad menor de 1000, y luego llegar a una meta gradual, ¿no? A su meta de 1500 calorías. Recordemos que el estómago tiene una capacidad gástrica de 500 a 600 mililitros en muchos casos. Entonces, si usted le va a dar una tacita de 240, se va a morir de hambre, ¿no? Va a tener bastante apetito y va a comenzar a disminuir de peso. Entonces, dieta líquida para pacientes con NPO, ¿no? Que salen del NPO, dieta semilíquida para pacientes que salen, van a progresar a dieta blanda, es una dieta intermedia, o para pacientes que están saliendo de la sonda nasogástrica, de la dieta que nosotros llamamos enteral, ¿no? Porque está aprendiendo a comer, entonces tiene que comenzar con una dieta semilíquida. Y puede ser esta ya para uso permanente, entonces ya tenemos que contactarnos con el nutricionista para que dé una dieta balanceada. Nosotros le damos el volumen y la cantidad de proteínas de acuerdo a su estado fisiológico nutricional, como lo encontramos. Si luego de nutrido le pongo una dieta hiperproteica con mayor cantidad de proteínas, converso bien con el nutricionista, hago una especie de trabajo en conjunto y vemos y me va dando la idea de cómo va el paciente mejorando. Ese es el trabajo que nosotros debemos. Luego viene la dieta blanda, ¿no? La dieta blanda es muy conocida, por ejemplo, los adultos mayores consumen dieta, deberían consumir dieta blanda. Una dieta blanda es una dieta donde los alimentos están enteritos, o sea, ¿no? Ya casi de consistencia entera, normal, pero de una fácil digestión, ¿no? Pero no tiene mucha fibra, o sea, no debe tener nervio, esas carnes, por ejemplo, no debe tener grasa, ¿no? Entonces, la dieta blanda es una dieta justamente para los pacientes que ya vienen de una recuperación más avanzada en el tema de alimentación. Por ejemplo, en los pacientes que están saliendo de algún tipo de enfermedad, en el hospital viene por dieta NPO, dieta líquida, y viene inmediatamente la dieta blanda, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que han sido operados de sistema digestivo, por ejemplo, a los que le hacen un colelab, ¿no? Por ejemplo, o una colecistectomía, que llamamos, o una apendicectomía, una resección del apéndice, o algún tipo de operación donde está comprometido el sistema digestivo, nosotros empezamos entonces después de la dieta líquida, con una dieta blanda. Esta es la dieta que siempre debemos usar después y explicarle al paciente que es la dieta que debe ser de más fácil. Esto ya la maneja el nutricionista, ya sabe qué tipo de indicaciones. Pero si tú está en tu consultorio, tienes que decirle, bueno, señor, mire, entonces usted va a consumir una dieta blanda, esta dieta debe tener proteínas de fácil digestión, pollo, pescado, que son las más fáciles de digestión, porque tienen poca grasa, básicamente cereales, tubérculos, que son también de fácil digestión, verduras crudas, cocidas, perdón, que son también de fácil digestión, y gradualmente ir progresando, ¿no? Entonces los purés son también parte dentro de este tipo de comida, ¿no? Los purés de papa, los purés de camote, son indicados en este tipo de dieta. Los adultos mayores tienen básicamente su dieta blanda. En las indicaciones, por ejemplo, de un adulto mayor va siempre dieta blanda de tantas cantidades de calorías, de 1500 calorías, de 1200 calorías, porque el paciente adulto mayor, arriba de los 70, 80 años, ya a veces por el tema de la dentadura, tiene que consumir dieta blanda, ¿no? Porque ya no mastica, tiene que triturar, por ejemplo, su carne, el pollo, y indicarle, señor, no como carne porque mi dieta está picado, no, señor, tiene que comer pollo, pescado, o pavita ya triturado dentro de esta dieta.
Muy bien. Y acá vemos un cuadrito donde vemos, por ejemplo, el resumen de lo que hemos hablado. Por ejemplo, la dieta de líquidos claros, acá justamente, ¿ves? Una que tiene básicamente agua, electrolitos, algo de energía, no mucha, probablemente, porque en dieta de líquidos claros no vamos a encontrar mucho de eso. Y acá están otras de las indicaciones, por ejemplo, para un postoperatorio inmediato o la preparación para un examen o cirugía de colon, también se indica la dieta de líquidos claros, ¿no? Y como hemos dicho, este tipo de dietas solamente se pueden dar por 1 o 2 días máximo. No puedo mantener con una dieta de líquidos claros por 5 o 6, salvo que sea la indicación para un paciente que tenga una recesión gástrica, pero esta sí ya tiene que ir mejorando a una dieta líquida completa o amplia, ¿no? Entonces, la dieta líquida acá justamente es la que proveía electrolitos, carbohidratos, proteínas y grasas ya de fácil digestión, pero ya es más completa, porque puede tener, como les dije, esta es la dieta completa, ¿no? O la dieta semi líquida. Bueno, en este caso puede ser la dieta completa, líquida. Esta dieta es la que nosotros vamos a tratar de indicar ya quizás para un paciente que tenga que consumir una buena cantidad de días. Y siempre tiene que tener todos los nutrientes, ¿no? Si esta se prolonga, tiene que tener todos los nutrientes. Si, por ejemplo, esta se va a prolongar por una semana, quizás más de una semana, entonces ya tiene que tener todos los macronutrientes y los micronutrientes, ¿no? Acá incluimos básicamente, pues, leche, yogur, sopas, ¿no? Entonces, podemos incluir ese tipo. No, la cantidad de residuos es mínima. Por el mismo hecho de ser una dieta líquida completa, los residuos son mínimos, ¿no? Porque no, al ser líquida no prácticamente no incluye el residuo. Y como hemos visto, era una transición entre una u otra. O se puede utilizar para ya posteriormente entrar a la tolerancia y ingresar a la dieta blanda, ¿no? A la dieta blanda o a la dieta que viene con puré. Muy bien. Luego también acá vemos, por ejemplo, en este cuadrito, lo que es la dieta blanda, que es baja en fibra. Claro, muchas veces, a veces la indicación de la dieta blanda también puede conllevar al estreñimiento del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque al ser blando significa que sea de fácil digestión. Entonces, normalmente los alimentos de fácil digestión ya no tienen fibra. Entonces, tanto fibra vegetal como los alimentos fibrosos, pero básicamente cuando hablamos de fibra estamos hablando de fibra de residuos de origen vegetal, ¿no? Fibra soluble e insoluble. Entonces, este tipo de alimentación genera, puede generar estreñimiento en un paciente, en algún adulto mayor, con mayor razón, porque el adulto mayor no se moviliza muchas veces, o ya su movilización es menor. Entonces, igual este tipo de dieta tiene que tener una adecuación de nutrientes. Ya nosotros tenemos que indicar acá cuántas son las cantidades de calorías que debe consumir, probablemente mínimo 1500 calorías y con una cantidad de proteínas alrededor de 60 gramos, dependiendo del paciente. Como siempre les indiqué, cuando el paciente es de 50 kilos, 60 kilos, y nosotros queremos indicarle un gramo de proteína, pues el paciente es sano, estamos hablando de 60 gramos de proteínas de alto valor biológico. Recordemos que podría ser el 100% de las proteínas de alto valor biológico, pero podrían ser hasta 80, 100%. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la dieta blanda no necesariamente es para un postoperado, puede ser para cualquier tipo de trastorno donde el paciente veamos que no puede comer con facilidad alimentos duros, de consistencia dura. Y también acá tenemos una dieta de dieta tipo puré, es la que yo les indicaba que justamente, ojo, no es una progresión normal, ¿no? Dieta líquido claro completa, luego va a dieta puré, no. Normalmente de la dieta blanda, si es un paciente postoperado, de la dieta blanda va a la dieta completa, ¿no? Dieta completa se dice. Dieta completa porque dieta pues, no tiene restricción de nada. El paciente come de una dieta especial, prácticamente de lo que come el personal también. La dieta completa es a veces para el personal y para el paciente de la dieta completa, el paciente normal, es la misma, ¿no? Entonces, ahí puede comer quizás menestras, ¿no? Pero en las dietas blandas, por ejemplo, no incluimos menestras porque no son alimentos que generan buena digestión, a veces pueden generar gas. Entonces, ¿no? Evitar algunos tipos de alimentos que no se pueden consumir en la dieta blanda.
Y en la dieta de puré es la que les explicaba que era para mí es esta anterior, perdón, esta, la semilíquida, para mí es la que nosotros llamamos dieta de tipo puré. La semilíquida es la dieta tipo puré. ¿Por qué? Porque esta dieta semilíquida, en forma de puré o de mazamorra, es justamente para mejorar la deglución, ¿no? Para que el paciente pueda aprender otra vez a deglutir. Ya les dije entonces, ojo, tomen mucha observación en esto. Paciente que sale de sonda nasogástrica no puede empezar con una dieta líquida, va inmediatamente con una dieta tipo semilíquida, o sea, puré espesa, tipo mazamorra o tipo puré. No puede ir con una dieta líquida porque se puede aspirar el paciente. Se aspira, es una neumonía aspirativa y sus pacientes se, chao, en 2 días se va. ¿Ya? Ya, no, que le puedo dar, por ejemplo, insure o suplemento, no. Empecé, todavía por eso que a veces, muchas veces el paciente cuando está con sonda, todavía cuando se le hace la prueba 1, 2, 3 días con la sonda nasogástrica y con la dieta tipo puré para que vea cómo va la deglución. Y recuerde que al mejorar la deglución, después no va a consumir un plato grande, porque consumirá máximo 100 o 200 mililitros por toma. Entonces, eso usted calcule en 5 tomas sería un litro, 1000 mililitros, que es 1000 calorías, y si eso se prolonga por varias semanas, el paciente 1000 mililitros, o sea, 1000 calorías en una semana es poco y se va a comenzar a desnutrir. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces, cómo tenemos que indicar qué cantidad. La densidad energética de esta dieta, la dieta puré, es importante, ¿no? Tiene que ser bien densa energéticamente, tiene que tener bastante carbohidratos, no pueden ser calditos espesos, sopitas de verduras licuadas, no, tiene que tener, ustedes tienen que indicar que esta tiene que tener proteína, ¿no? Pollo licuado, ¿no? Su puré ahí licuado en forma de una mazamorra. ¿Por qué? Porque no puede llevar calditos de verduritas con pollito, eso no tiene calorías. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, Analí, ¿entendió? Señorita Analí Gamarra, ¿me está escuchando? David, Michelle, Sarabia, ¿está o no? ¿Me escucha, David? Bueno, Muy bien, ¿me entendieron hasta ahí? sí, una consultita. A ver, cuente. Este, yo trabajo en neurocirugía y veo comúnmente que los neurocirujanos al retirarles la sonda nasogástrica, no realizan lo que usted nos está señalando, iniciar con una dieta blanda. Porque es que si esto es sabido, siempre inician con una dieta líquida. Ya, es que, mire, todo depende de la condición del paciente. Mire, si el paciente, por ejemplo, no tiene problemas con la deglución, el paciente puede continuar normal con su dieta líquida. Pero cuando el paciente tiene una secuela de una ACV, es un ancianito, por ejemplo, ¿no? Y este paciente está con una sonda nasogástrica porque no puede deglutir, porque ha tenido un infarto cerebral o una hemorragia cerebral que le ha dejado una secuela y no puede deglutir, no puede comer y está con sonda. El paso siempre es al retirar la sonda nasogástrica, tiene que ser con dieta blanda, dieta tipo puré, ¿no? No puede consumir dieta líquida porque el paciente se puede aspirar. Eso. En cambio, si el paciente ha sido, por ejemplo, de una cirugía, pero él no está afectada la deglución, el paciente puede continuar normal con su dieta, con su progresión. Dieta líquida amplia, blanda, y se va a su casa con su completo. ¿Ya? Eso, usted va a encontrar eso también en la parte hospitalaria, quizás, ¿no? O quizás en la parte privada, cuando ustedes vayan a visitar a algún paciente, adulto mayor, por ejemplo, en las casas de reposo, van a encontrar mucho de eso, ¿no? Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Luego,
encontramos las dietas con restricción calórica. Son aquellas dietas que son aquellas dietas donde nosotros vamos a poner una restricción de calorías, ¿no? Por ejemplo, dietas que tienen con pacientes con sobrepeso o obesidad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer una restricción de calorías. Ahora, la restricción de calorías va a depender mucho de nuestra indicación, de cuánta cantidad de calorías, cuánto de peso debe bajar. Entonces, este tipo de dieta se menciona como una dieta hipocalórica. Hay dietas hipocalóricas de aproximadamente 1000 calorías, pero como les indiqué anteriormente, las dietas restrictivas, o bueno, no les indiqué, sino en otra clase, en otro grupo, las dietas de menos de 1000 calorías, estas dietas tienen que de todas maneras ser suplementadas, porque las dietas de menos de 1000 calorías no cubren la cantidad de micronutrientes, hierro, calcio, ácido fólico, con vitaminas del complejo B, no están cubiertas con una dieta de tan baja calorías. Por ejemplo, si usted hace una indicación para un paciente de una dieta de 1000 calorías, usted tiene que suplementar de todas maneras. Entonces, estas dietas son muy restrictivas en calorías. Pueden generar, y tiene que de todas maneras ser balanceada, porque pueden generar una pérdida de peso rápida. Entonces, tiene que ser bien llevada. Hay dietas también de aproximadamente 1000 calorías que son restrictivas para la pérdida de peso, sobre todo en las damas, ¿no? Las dietas de 1500 calorías están básicamente indicadas para las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del peso con respecto a la talla, ¿no? Muchas veces las dietas van de aproximadamente 1500 calorías. En los centros hospitalarios, las dietas ya están básicamente en ese orden, 1000, 1200, 1500, 1800 calorías y la dieta completa. En este caso, fácil de manejar son las dietas hipocalóricas de 1500 calorías. Estas ya al tener una mayor cantidad de calorías, sí cubren la necesidad de micronutrientes, vitaminas y minerales, está cubierto, así es que no habría ningún problema con este tipo de dietas, ¿no? O sea, podríamos indicarlas con tranquilidad sin algún suplemento. Quizás por ahí algún micronutriente específico como el hierro, quizás que sí debemos tratar de cubrir. Pero normalmente ustedes cuando yo calculo las calorías de 1500, lo que tengo que cubrir, lo primero que debo cubrir son la cantidad de proteínas. Y luego ya los carbohidratos y las grasas. Normalmente en este tipo de dieta, los carbohidratos tienen que reducirse también y el hecho también de las grasas, ¿no? Porque es la que mayor cantidad de calorías aporta por gramo. Y las dietas de 1800 calorías hasta el tipo calórica, bueno, ya son básicamente indicadas para personas grandes o varones, ¿no? Donde normalmente un varón consume una dieta de 2500, 2300 calorías, ¿no? Los obesos consumen esa cantidad de calorías. Entonces, tenemos que restringirla. Recordemos que en este tipo de dieta, los alimentos hay alimentos de mucha densidad como chocolates, helados, ese tipo de alimentos de poca densidad, de poco tamaño, tienen mucha densidad energética. Tenemos que tener en cuenta todas estas indicaciones. Que ya esta dieta hipocalórica la vamos a ver en los tratamientos para el sobrepeso y la obesidad posterior. Muy bien, acá por ejemplo vemos una indicación de una dieta hipocalórica, más o menos para que tengan una idea. Normalmente lo que debemos siempre indicar son las proteínas, eso es importante. Las proteínas, siempre debemos cubrir la cantidad de proteínas de nuestro paciente. Eso es fundamental para evitar un déficit proteico. Los carbohidratos, o los hidratos de carbono, carbohidratos siempre tienen que ser así complejos, ¿no? Puede ser arroz integral, panes integrales, papas, no utilizar harinas, ¿no? O sea, por ejemplo, fideos o derivados de las harinas refinadas. Siempre evitando las frituras, porque recordemos que las frituras tienen alta cantidad de calorías porque se utiliza grasa, entonces la grasa por cada gramo es 9 calorías, están prohibidas, ¿no? Otra de las indicaciones en una dieta hipocalórica, ustedes tienen que decir que tienen que tomar bastante líquido, porque al ser de pocas calorías también es de poco volumen, entonces siempre el paciente tiene necesidad de llenar el estómago. Pero también es importante porque en toda dieta nosotros hemos indicado que las personas deben consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua.
Bueno, y básicamente la alimentación tiene que siempre ser recomendada balanceada, con 5 comidas, desayuno, almuerzo y cena, media mañana y media tarde, y debe incluir siempre vegetales frescos, verduras, porque las verduras, por ejemplo, en poco volumen, perdón, en mucho volumen proporciona pocas calorías. Por ejemplo, 100 gramos de una ensalada solamente aporta 15 calorías, 20 calorías. Entonces, en cambio, por ejemplo, o 100 gramos de arroz proporciona mayor cantidad, casi 250 calorías. Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre en consideración, ¿no? Incluir siempre más frutas y verduras, también ver que no sean muchas frutas de alto contenido calórico, ¿no? Y básicamente utilizar verduras frescas y verduras variadas, ¿no? No utilizar muchos aceites, no utilizar frituras. Luego, vamos a ver también dietas con restricción de glucosa. Las dietas con restricción de glucosa o dietas hipoglúcidas, las que nosotros vamos allá, dieta para diabético, vamos a encontrar seguramente en alguna dieta para diabético o dieta hipoglúcida, ¿no? En algunos o con baja cantidad de azúcar, puede ser muchas indicaciones, pero básicamente van a encontrar este tipo de indicación, por ejemplo, en una historia. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, tienen que tener en cuenta que este tipo de dietas debe incluir eh, alimentos que no generen mucha cantidad de carga de azúcar, por ejemplo, los azúcares refinados. Esta dieta es básicamente para pacientes con diabetes, ¿no? Por su misma indicación, dieta diabética para pacientes diabéticos. Tenemos las dietas de 1500 calorías, 1200 y 1000 calorías. No hay dietas, en algunos lugares se puede recomendar hasta dieta de 1800 calorías, pero ya debe depender mucho del tamaño del paciente, de la altura, del peso del paciente, del peso ideal. Normalmente acá en nuestro promedio, las dietas hipoglúcidas son de 1500 calorías, ¿no? Porque estas a la vez de que va a ayudar a disminuir la cantidad de azúcar en la sangre, lo que también va a ayudar a restringir la cantidad de calorías. Entonces va a tener doble indicación, porque va a ayudar también para bajar de peso. En este tipo de dietas, por ejemplo, siempre indicamos proteínas, ¿no? Pero en las dietas hipoglúcidas, ya vamos a ver también el tratamiento para enfermedades como la diabetes, que nos toca en las posteriores clases. Por ejemplo, se van a restringir algún tipo de frutas, o pueden algún tipo de frutas, por ejemplo, que tienen mucha cantidad de calorías, ¿no? Como el plátano, por ejemplo, o, o las uvas, o el mango, por ejemplo, ¿no? O alimentos que tienen mucha cantidad de calorías, como por ejemplo eh, el arroz refinado, el arroz blanco, o los fideos, eso vamos a tener que restringir, ¿no? Ahora, luego posteriormente en las posteriores clases vamos a ver ese tipo de dieta. Bueno, entonces básicamente la dieta hipoglúcida para pacientes con diabetes. Pero también se podría indicar para pacientes que quieran bajar de peso, también se podría utilizar ambas dietas, ¿no? La dieta hipoglúcida, la dieta hipocalórica, tiene mucho en común. En una indicación de la historia clínica, nosotros vamos a poner entonces dieta diabética o dieta hipoglúcida con tantas cantidades de calorías, no de que hipoglúcido y se acabó. No, con tanta cantidad de calorías, 1500 calorías, 1200 calorías, con 50 gramos de proteína, y así, ¿no? O 60 gramos de proteína. Normalmente el paciente tiene que aumentar el consumo de proteína para tratar de compensar un poco la baja cantidad de calorías, ¿no? Si no, ¿cómo se sube la cantidad de calorías? Se llega a 1500. Muy bien. Y también tenemos algún tipo de dieta que vamos a ver, son las dietas con modificación de proteína. Esta también vamos a encontrar bastante en la parte clínica. Por ejemplo, las dietas hipoproteicas las vamos a encontrar en pacientes renales, ¿no? Pacientes que tienen con o también pacientes, por ejemplo, que tienen falla hepática. En estos dos tipos de pacientes, las proteínas se tienen que restringir de acuerdo a la gravedad de la enfermedad.
como les indiqué anteriormente, la cantidad de proteínas es baja, ¿no? Y muchas veces tiene que indicar usted si la proteína va a ser de origen animal, o sea, de alto valor biológico, o de bajo valor biológico, en este caso de tipo vegetal, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué indicación puede ir ahí. La dieta hiperproteica, como digo, son solamente para dos tipos de trastornos comúnmente que se ve en el tema hospitalario, que es para paciente con falla hepática y paciente con falla renal, ¿no? En el prediálisis, por ejemplo, cuando el paciente, ya lo vamos a ver posteriormente también, el paciente con prediálisis es un tipo de proteína menor, porque el paciente no está dializado, entonces se tiene que disminuir la cantidad de proteína. Ahí va la dieta hiperproteica, la hipoproteica, ¿no? Una dieta con poca cantidad de proteína. No puede ir con cero cantidad de proteínas porque el paciente bajaría su función. ¿Qué produciría? Una baja disminución de las proteínas totales, de la albúmina, y el paciente comienza a hacer una desnutrición proteica, disminución de la masa muscular. Entonces, es importante que la cantidad de proteínas no baje de 20, ¿no? 20 gramos al día, ¿no? Entonces, hay que ver esto justamente en el tema de la enfermedad renal, ver la cantidad de urea y creatinina que está generando el paciente. Entonces, de acuerdo a eso, ver. Y en muchos casos hay que ver riesgo-beneficio también, ¿no? Paciente que quizás nos conviene que sí consuma un poco más de proteína, porque mire, usted puede encontrar un montón de casos. Por ejemplo, yo he visto un paciente en este caso, paciente con falla renal, postrado, pero tiene escara. Si 10 escara hizo un daño, tenía que ser una dieta hiperproteica, porque necesita regenerar tejido, pero es un paciente con falla renal. Entonces, son esas complicaciones que siempre vamos a encontrar y vamos a tener que ver el costo-beneficio. Porque la dieta hiperproteica es básicamente para personas que tienen, pues, que están desnutridos, que tienen que regenerar un tejido dañado, con infecciones grandes, a veces en el cáncer, que es una enfermedad que genera hipermetabolismo, ¿no? Y va desgastando al paciente, o con VIH porque va bajando su cantidad de proteínas, porque baja las defensas, entonces la proteína ayuda a mejorar el tema de las defensas. Entonces, o por ejemplo, pacientes que están quemados o que tiene úlceras, ¿no? O tiene, por ejemplo, úlceras en la piel, o tiene, por ejemplo, una escara, o le llamo úlcera de presión. Entonces, a este tipo de pacientes se le recomienda una dieta hiperproteica. También, ¿en qué pacientes podemos recomendar hiperproteica? El paciente, por ejemplo, que tiene fractura, por ejemplo, o cirugías también a veces, que necesita regenerar el tejido, fracturado, un postoperado, por ejemplo, de pecho abierto para cardíaco, para regenerar el tema de la parte del esternón, tiene que consumir una buena cantidad de proteína, una dieta hiperproteica. Entonces, la indicación es para este tipo de pacientes. Entonces, podemos encontrar esa complicación, ¿no? Pacientes con falla renal, pero a la vez necesita, porque o tiene una escara y tiene que regenerarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Es una de las cosas que ustedes van a tener que plantearse en un costo-beneficio. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No? Y ahí utilizan su criterio ahí. El otro tipo de dieta que está indicada por el tema proteico, de modificación de la proteína, es la dieta sin gluten, ¿no? Esta dieta es básicamente para pacientes celíacos, ¿no? Con enfermedad celíaca. Entonces, es un poco complicado, a veces no hay diagnóstico, no se diagnostica el paciente celíaco, acá se diagnostica tarde, quizás el paciente celíaco, pero hay muchos médicos internistas son muy acuiciosos, diagnostican rápidamente esta enfermedad, a veces en la etapa más temprana, porque recuerden que esto es una enfermedad limitante, y lo vamos a ver posteriormente también en la siguiente clase, justo en la que sigue, porque es una enfermedad que tiene que ver un trastorno básicamente del tema intestinal, ¿no? Hay una restricción, ahí hay una intolerancia en el intestino, y ahí genera una alergia, genera un problema de intolerancia, y que luego conlleva un trastorno y el paciente comienza a hacer anemia, comienza a hacer desnutrición, no hay un buen desarrollo. Entonces el paciente tiene que consumir una dieta sin gluten. Entonces el gluten pues es un alimento que se encuentra básicamente en el trigo, en la cebada y en el
centeno, que son granos de ese tipo, ¿no? Todos los demás cereales no tienen, ¿no? El arroz no tiene gluten, la quinoa, la kiwicha, la cañigua no tiene, gracias a Dios, Señor, nos trajiste acá, nos pusiste los granos andinos sin gluten. Los tubérculos tampoco tienen gluten. Entonces, se puede llevar una dieta sin gluten. Entonces, una dieta básicamente sin gluten y tranquilamente, ¿no? Puede comer pan de maíz, puede consumir, el paciente, por ejemplo, puede consumir galletas de arroz, que ahora están muy de moda. Entonces, ese tipo de fideos de arroz, por ejemplo. O también ahora hay los fideos sin gluten, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos que ahora han aparecido en centros comerciales ya venden esto para personas celíacas, ¿no? Entonces, eh, para ese tipo de dieta. Bueno, entonces este es un tipo de dieta con restricción de proteína. Bueno, acá vemos algunas indicaciones de la dieta hiperproteica, qué alimentos están permitidos, básicamente todos, pero lo que tenemos que moderar es el consumo de carne, pescados, huevos, lácteos, ¿no? Eso es lo que tenemos que, y en esta, tenemos que, esos son los que se tienen que entrar en moderación, los alimentos proteicos. Eso lo vimos en la primera clase, cuáles son los alimentos proteicos, cuáles son los alimentos, ¿no? de origen animal, origen vegetal proteicos, son los que tenemos que reducir, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, ojo, eso no nunca se olvide, 100 gramos de cualquier carne tiene 20 gramos de proteína. Eso, toda su vida tienen que, aproximadamente, ¿no? Quizás me va a decir uno, no, tiene 25, doctor, no, 24, no, profe. No, 20 en promedio, eso siempre lo van a tener. 120, 120, 100 gramos de proteína de cualquier animal, carne de 20 gramos de proteína. Entonces, si ustedes ya de acuerdo a eso, ustedes van a tener su dieta o su indicación en el día. Muy bien, la dieta hiperproteica. La dieta hiperproteica que lleva más cantidad de carbohidratos, ¿no? La dieta hipoproteica lleva más carbohidratos, lleva más carbohidratos y grasas. Las frutas no tienen proteína, las verduras menos, y los cereales tienen proteína, pero en menor cantidad, ¿no? Y de bajo valor biológico. Bueno, y acá algunas indicaciones de la dieta hiperproteica. Bueno, acá dice para ganar músculo en los gimnasios. Sí, también, pero como estamos hablando acá, que es un tema básicamente hospitalario, esta se me pasó. Pero bueno, algunas indicaciones de las cantidades por cantidad, por cada 100 gramos, ¿no? De las proteínas están indicadas. Por ejemplo, acá, pechuga de pollo, 100 gramos, 31 gramos, no es tan cierto, más aproximadamente 20, 25, 24 gramos. Las carnes en promedio entre 20 y 22 gramos por 100 gramos, da 20 gramos de proteína. Muy bien. Y los que quieran ir al gimnasio, pues tienen que hacer pesas y consumir una buena cantidad de proteína. Bueno, y acá la indicación de la dieta sin gluten, la vamos a ver en la siguiente clase, más específica. Y acá algunas cosas que, como les indiqué, evitar los alimentos preparados. Muchos de los alimentos que son comercializados, o sea, que aparentemente uno consume normal, que es aparentemente sin gluten, como lo preparan en un restaurante, esa puede tener gluten. Entonces puede tener ahí residuos de trigo, de maíz, perdón, de trigo, o residuos de avena, eso le puede generar una alergia y tolerancia al paciente. Entonces es peligroso, ¿no? Entonces siempre hay que explicarle bien al paciente dónde tiene que comer y qué es lo que no debe comer. Muy bien, y luego vamos a pasar a lo que es la dieta con modificación de lípidos o grasas, ¿no? En este caso, básicamente lo que vamos a encontrar siempre va a ser, es para los pacientes, también pues, se puede incluir dentro de los pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad. Por ejemplo, una dieta puede decir dieta completa, hipocalórica, hipograsa, ¿no? Puedo poner dos indicaciones dentro de una misma indicación, porque le voy a decir que es hipocalórica y a la vez tengo que decir hipograsa. ¿Por qué? Porque muchas veces la dieta hipograsa específicamente está hablando de una dieta para bajar el colesterol, ¿no? O el triglicérido. Entonces, este tipo de dieta va a ser más restrictiva todavía, ¿no? Porque vamos a evitar, por ejemplo, las carnes rojas, básicamente, o las grasas, o la yema de huevo. Entonces,
esta es una dieta más específica para pacientes con colesterol elevado, triglicérido elevado. Pero recordemos que el triglicérido no solamente se eleva, no se eleva solamente por el consumo de comidas grasosas, también el triglicérido se eleva cuando consume mucha cantidad de carbohidratos, y este carbohidrato al no ser utilizado se va a transformar como una reserva en triglicéridos. Entonces, este triglicérido elevado, la dieta tiene que ser una dieta hipolipídica o hipograsa o algunos son más específicos, hipocolesterolémica. Entonces, usted puede indicar cualquiera de estas, pero es más fácil por decir dieta hipograsa, ¿no? Entonces, lo vamos a también tocar más específico qué alimentos pueden ir ya en las siguientes clases, ¿no? Pero esto es básicamente una de las formas que nosotros tenemos que poner. Dieta hipocalórica, hipograsa también puedo poner. O puede ser una persona que, por ejemplo, porque hay pacientes que tienen peso normal, pero tienen colesterol alto, pero tienen un mal hábito, por eso es importante la anamnesis, la historia clínica, ¿no? La pregunta del paciente cuál es su rutina, qué come normalmente. Entonces, y luego indicar la dieta hipograsa, ¿no? Dieta hipograsa puede ser una dieta normal de 1500, 2800 calorías, pero hipograsa, ¿no? Para pacientes de este tipo. También la dieta hipograsa debe estar indicada para el paciente, por ejemplo, que tiene esteatosis hepática. Otra de las indicaciones, por ejemplo, una dieta hipograsa es para el paciente con esteatosis hepática 1 o segundo grado, lo que llamamos hígado graso. Grado 1, grado 2, ¿no? Sobre todo. Y en pacientes con cirrosis hepática también debería estar indicada la dieta hipograsa. Y hay otro tipo de dieta más específica para modificar los lípidos, que es la dieta de protección, la videopancreática, ¿no? Básicamente para las personas que tienen enfermedades vesiculares o tipo pancreatitis, por ejemplo, que están recuperándose. Y ustedes van a ver, por ejemplo, pacientes que dicen, no, mire, yo, doctor, como un chocolate o palta, algo, y ya comienzo a tener una mala digestión, eructos, entonces probablemente el paciente tiene una indicación, un tema de cálculos en la vesícula, o en el colédoco probablemente también. Entonces tener cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Porque el consumo de grasa va a estimular a la vesícula a secretar, y si está obstruido eso va a generar un cólico. Entonces, la indicación con este tipo es una dieta hipograsa hasta la cirugía. Una dieta hipograsa hasta la cirugía. Porque no hay una dieta, este tipo de dieta, por ejemplo, no va a generar que se cure el paciente. Ese cálculo no se va a curar ni con nada. Entonces, eso solamente es cirugía, indicación de cirugía. Entonces, para eso, para que el paciente no sienta molestias hasta los días de la cirugía, tiene que el paciente llevar una dieta hipograsa o más específica, videopancreática, ¿no? O, por ejemplo, cuando ya post cirugía, ese tipo de cirugía, ¿no? Ha tenido una colectomía, entonces tiene que llevar también este tipo de dieta por un tiempo, ¿no? Y luego ya gradualmente llegando su alimentación normal. Luego este tipo de dieta es la que vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver este tipo de dieta, las dietas con modificación de fibra, porque es justamente para un tema de los pacientes con estreñimiento, por ejemplo, o las pacientes que tienen diarrea, ¿no? Entonces, por ejemplo, las dietas sin residuos, ¿no? Básicamente se utiliza sin residuos por el tema. Dígame, ¿alguna pregunta, Carmela? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Dígame. Siempre cuando se habla de calorías, se dice hipocalóricas, normocalóricas e hipercalóricas. Exacto. Y cuando también se habla de proteínas es hipo, normo y hipercalóricas. Y también cuando se habla de electrolitos hiposódicas, normosódicas o hipersódicas. ¿Cuáles serían las referencias para establecer estas clasificaciones?
Ya, Eh, mire, normalmente normocalórica es para las personas con estado fisiológico normal, ¿no? No, mire, normalmente en la parte hospitalaria muchas veces se obvia esa palabra porque solamente pones la cantidad de calorías o no. Pero, por ejemplo, puedes indicar normocalórica para un paciente que está en un estado ya de salud aparentemente normal, ¿no? Ya recuperado, entonces se indica ese tipo de dietas normocalóricas. Por ejemplo, una persona que mide 1,70 con 70 kilos, entonces si no tiene ninguna patología, una dieta normocalórica de aproximadamente normocalórica. Entonces, ya el nutricionista podría evaluar esa normocalórica, que significa que no hay restricción ni adición, sino al momento de hacer su balance de la tasa metabólica de reposo con su actividad física y todo lo demás para obtener el gasto energético total, esa sale con las cantidades normales, sin restricción ni para arriba ni para abajo, normocalórica. Y hipocalórica, como ya hemos visto, para algún tipo de patología que el paciente necesite bajar de peso, eh, por ejemplo, cuando, ya lo expliqué anteriormente, para pacientes, por ejemplo, con obesidad, ¿no? O con sobrepeso, ahí nosotros indicamos la dieta hipocalórica, ¿no? Y cuando decimos hipocalórica, sí tenemos que indicar básicamente la cantidad de calorías que nosotros debemos calcular ahí, ¿no? Usted tiene que calcular ahí la cantidad de calorías. Digamos que si es un paciente de unos 80 o de unos 70 con 80 kilos, yo calculo su cantidad de calorías y le restringo una cierta cantidad de calorías, 500, 400, de acuerdo a mi criterio, para yo poder hacer disminuir la cantidad de peso. Entonces yo hago una indicación de dieta hipocalórica con 1200 calorías, con 1500 calorías. O en todo caso, si yo veo un paciente que para su talla, su edad, está con bajo peso, entonces yo tengo que hacer una dieta hiperproteica con 2500 calorías, 2200 calorías, 2800 calorías, dependiendo de la actividad, ¿no? Esas serían las indicaciones. Y en el caso de las dietas con proteína, con clasificación o con restricción de proteínas o adición de proteínas, es de la misma manera, ¿no? O sea, normoproteica, sí, muchos lo ponen, otros lo obvian, porque si el paciente está normal, podríamos decir que la parte hospitalaria debería ponerse, ¿no? Dieta normocalórica, normoproteica, ¿sí? Debería ponerse en la historia, dieta normocalórica, normoproteica. Entonces el nutricionista al ver eso ve que tiene que poner la cantidad de calorías y de proteínas de acuerdo a su estado fisiológico como está, ¿no? A su edad, a si es adulto mayor, adulto, niño. En cambio, ya cuando nosotros ponemos dieta hipocalórica, hiperproteica, ahí ya podemos, ahí sí tenemos que poner la cantidad de calorías y de proteínas, porque si nosotros vamos a poner dieta hipocalórica, pero sí, ¿qué cantidad será? Usted tiene que poner. El nutricionista lo va a poner, pero usted también lo tiene que poner. Usted también tiene que decir qué cantidad de calorías puede ir, ¿no? Porque el nutricionista le va a decir, pero ¿cuánto será? Él va a utilizar su otro criterio, pero usted es el médico, el tratante, entonces usted tiene que decir la cantidad. O en todo caso, si el nutricionista está en el momento de la visita, usted debata con él, ¿no? De una manera cordial, ¿cuántos podríamos recomendar? Entonces, preguntar no significa que él sabe más que yo. Acá nosotros, nadie en medicina sabe más que uno. Siempre va a haber una persona que sepa más que nosotros, entre los mismos colegas. Entonces, se puede preguntar la cantidad de proteínas y hacer ahí una especie de debate de qué cantidades podríamos poner para que el paciente pueda mejorar en su enfermedad. Entonces, cuando ponemos hipocalórica o hipercalórica, tengo que poner la cantidad de calorías, ¿no? En cambio, cuando es normocalórica, no, porque el nutricionista ya puede evaluar la cantidad de calorías que está normal para esa edad. Igual sucede con la parte proteica. En la parte proteica sí tenemos que decir qué cantidad de proteínas va a poner. Se tiene que poner 2 gramos, 1.1, 1.8, si el paciente es falla renal 0.8, 0.7, 0.6 gramos por kilogramo de peso, usted tiene que ponerle con 0.6 gramos por kilogramo de peso. No ponga la cantidad de calorías, de proteínas quizás en peso total, pero puede indicar la cantidad la indicación de 0.8, 0.9, 1.2, 2 gramos. Y eso ya el nutricionista lo ve y ya sabe qué tipo de. Hasta eso también puede ser una forma que usted puede conversar bien para ver la cantidad, ¿no? Porque ellos también manejan bien eso.
Muy bien. Perfecto, doctor. Una consulta más. Ya, Usted ahora en la clase abordó sobre dieta bajo en grasa, ¿no es cierto? Y claro. dijo sobre esteatosis hepática y sus diversos grados. Y un paciente con ascitis y tiene colitiasis, ¿cuál sería la dieta conveniente para... Buena pregunta, porque mira, si un paciente con ascitis es un paciente que probablemente esto se está haciendo una dieta, si es ascitis, de hecho que tiene la albúmina baja, ¿no? Porque puede ser Ujú. por otra causa también, pero probablemente si es un paciente con ascitis, deba tener un problema de proteínas bajas, de albúmica, básicamente. Entonces ahí tendríamos que aumentar ligeramente la cantidad de proteínas, pero siempre viendo, porque normalmente el paciente que hace ascitis es el paciente que tiene un problema hepático, ¿no? Y usted me Claro. dice ahí también cuál es la otra indicación, que era, cuál es la otra, que el paciente, Coledocolitiasis. claro, entonces ahí tengo que bajar. Entonces sería una dieta hipograsa y la cantidad de proteínas tendría que ver de acuerdo a la condición de cómo esté ese hígado, ¿no? Si ese hígado está normal, ¿no? Con una función normal, pero una disminución, cosa que no creo con una citis, entonces yo Y el tendría que paciente está calcular, ictérico. ya, entonces probablemente pues, el paciente ya ahí tiene que ser una dieta hipograsa, con una cantidad de proteínas de alrededor de 0,8, 0,7 gramos por kilogramo de peso. Es una dieta hipoproteica probablemente, ¿no? ¿No? Ver qué tipo de proteínas puedo utilizar ahí, si es de alto valor biológico, de bajo valor biológico. Porque recordemos que ya ese hígado no va a metabolizar bien, ¿no? Las proteínas. Entonces, si estamos hablando de que es una citis, probablemente ese tipo de citis debe ser por una falla hepática, una cirrosis. Entonces, la cantidad de proteína podría ahí también indicarse, pero tendríamos que ver bien ese caso, ¿no? Aparentemente, el paciente, si está haciendo ascitis, podría ser por una obstrucción también, pero la ascitis básicamente es una acumulación de líquido interperitoneal, pero es por un tema de la falta baja, la baja de proteínas, de albúmina, básicamente. Gracias, le agradezco por la respuesta. Ya. Entonces, bueno, y entonces seguimos entonces con el tema de acá de las dietas con restricción de fibra. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque vamos a utilizar acá sí la dieta sin residuos, que es básicamente para los pacientes básicamente para los pacientes que tienen diarrea también, o también para pacientes que se van a hacer, por ejemplo, para operaciones de colon que requieren una limpieza del intestino grueso. Entonces, también la dieta va a ser ahí una dieta sin residuos. Ojo, sin residuos es los alimentos que no se han sido digeridos y se tienen que eliminar, ¿no? Entonces, sin residuos para que no genere tanto residuo. En cambio, la dieta astringente es diferente. Es una dieta que tiene, por ejemplo, un tipo de fibra, tipo peptinas, tipo, ¿no? Como si, con una fibra hidrosoluble que le llaman. ¿Para qué? Para que esto evite la evacuación rápida, ¿no? Por ejemplo, dietas como, por ejemplo, astringentes son las que sirven para las diarreas. Por ejemplo, una mazamorra de membrillo, genera, o con cocimiento de arroz, ese tipo de alimentos son astringentes, ¿no? Básicamente para enfermedades para enfermedades gástricas, ¿no? Pues diarreas, ¿no? O gastroenteritis. Y las dietas con alta cantidad de residuos, también llamadas dietas con alta cantidad de residuos, dieta con alta cantidad de fibra, en otros le ponen dieta hipercelulósica. Entonces, estas son las indicaciones para las dietas para pacientes que tienen constipación o estreñimiento, ¿no? Entonces, básicamente, a veces, por ejemplo, acá nosotros utilizamos la página de estreñimiento, pero en otros, la indicación también se dice, en el CIE sale como constipación, ¿no? Entonces, las dietas ricas en residuos son básicamente para pacientes con estreñimiento.
Acá hay algunas de las indicaciones, una dieta, por ejemplo, estricta, hiposódica, son para pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión, ¿no? Presión alta, entonces tienen que bajar el consumo de sodio, pero no solamente para ese tipo de pacientes, ojo, también para pacientes que tienen falla renal, este tipo de dieta, ¿no? Nosotros tenemos que indicar, miren, en el sistema hospitalario, en algunos hospitales, bueno, yo he trabajado en INCOR, pero por ejemplo, ahí no se trabaja mucho con gramos, porque en la literatura normalmente hay hasta dietas con gramajes, 2 gramos, ¿no? Con 1 gramo o totalmente sin sodio, cosa que es imposible porque los alimentos tienen sodio. Entonces, hay diferentes, diferentes grados de dieta hiposódica. Las más estrictas, las más y eso yo he visto, por ejemplo, en el Almenar, en el Revelet, y visto, pero por ejemplo en el INCOR solamente se maneja con una dieta hiposódica, la que acá dice de 400 500 miligramos al día. Y solamente es un tipo, no hay más de 2 gramos, eso no existe, por ejemplo. Y básicamente está indicada pues para enfermedades con insuficiencia cardíaca, hipertensión grave y con falla renal, ¿no? Básicamente. Y ahí, aparte de la sal, pues hay algunos alimentos que tienen sal también incluida dentro, por ejemplo, alimentos que tienen bastante preservante, tienen sodio, también eso se debe restringir. O los alimentos envasados, que también son ricos en sodio por el preservante que utilizan, que se llama el benzoato de sodio. Muy bien, esto por ejemplo la vamos a ver en la dieta cuando hagamos tratamiento para pacientes con enfermedad renal, ¿no? Acá vemos por ejemplo que hay una que llaman para prediálisis y para la diálisis también, ¿no? Entonces la cantidad de proteínas es mínima porque el paciente no se va a hacer la diálisis. Por ejemplo, el paciente que ya se hace diálisis, está dializándose normalmente, la cantidad de proteínas es mayor. Muy bien, y acá tenemos un cuadrito que es como un resumen, ¿no? Como les decía, ves justamente acá la dieta hiposódica tiene la restricción severa, moderada y leve de 2 gramos, 1 gramo, 500 miligramos. Hay indicaciones de ese tipo de dieta. Por ejemplo, como les decía, en el Revalidad y en el Almenara se manejan todavía ese tipo de restricción y no conozco en MISA porque no he visto esa parte, pero en salud sí, y en INCOR, por ejemplo, solamente se maneja un solo tipo, nada más, moderada, de 1 gramo. La severa no. Y luego podemos sacar el resumen, este cuadrito es importante, manéjenlo, ténganlo presente, ojo al momento de hacer ustedes sus indicaciones cuando tengamos que hacer la visita o cuando estemos haciendo el tema de la visita en el momento de cuando hagamos el internado. Muy bien, la siguiente clase, que será la próxima semana, vamos a hablar ya los tratamientos para las enfermedades. Ahí vamos a hablar acerca de, son por partes, no sé si tienen ahí su sílabus, vamos a coger primero las enfermedades gastrointestinales o digestivas. Y vamos a ver su tratamiento, algunas indicaciones, básicamente de las comúnmente, las que vamos a ver siempre, o de las que ustedes van a ver siempre y van a pedir casi siempre indicación, ¿no? Por ejemplo, para el paciente que tiene esofagitis o reflujo gastroesofágico, para la gastritis, para pacientes con úlcera, o para pacientes que tienen diarrea, o cuando son estreñidos, que son básicos, y enfermedad celíaca, ¿no? Que es lo que vamos a ver más, ¿no? Que son lo que vamos a ver más. Hay infinidad de dietas para el aparato digestivo, sobre todo cuando hacen resección gástrica, por ejemplo, ¿no? Sientes que también ahí se tiene que dar una dieta especial, pero básicamente son los que harán cirugía algún día, van a ver eso. Muy bien chicos, espero que haya sido, que haya tenido mucho aporte de lo que les he enseñado. Por ejemplo, yo les comento que este tipo de indicaciones no la vimos nosotros cuando estuvimos en el ciclo, el profesor nos enseñó súper. Saludos a Edwin Quispilaya.
tocayo. Pero no tocamos esta parte, por ejemplo, ¿no? Pues es importante saber las indicaciones, porque al momento yo he visto, por ejemplo, que en el sistema, en la clínica, o sea, cuando hacemos la visita, a veces cometen errores muchos médicos con el tema de la indicación de cómo se debe poner las dietas, ¿no? Entonces tenemos que ser bien específicos en ese caso, porque cuanto más específico eres, un poquito más específico, manejas bien hasta el mismo médico que está a cargo se siente contento porque tú manejas bien ese tema. Porque aparentemente es la dieta. Nosotros pensamos que la dieta es lo último, ¿no? La dieta es importante también, ¿no? La dieta también es importante, porque muchas de las dietas nos van a ayudar. Y eso va a ver también hasta qué punto nosotros conocemos el tema médico también, ¿no? O sea, si conocemos todo el tema médico, tanto de salud, fisiológico y también de la nutrición del paciente, ¿no? Es importante, muchas de la recuperación del paciente tienen que ver también con la alimentación. Por eso que es importante que ustedes sepan colocar ese tipo de indicaciones dentro de la historia clínica, ¿no? ¿Qué tipo de indicación va a ir? Si es una normocalórica, como acá me preguntó el compañero, o si es hipercalórica, hiperproteica, normoproteica, hiperproteica, hipoproteica, ¿no? ¿Con qué cantidad de proteínas? Si ustedes son más específicos, mejor aún. Justamente yo no sé si cuando una vez les comenté que cuando hice mi internado en nutrición, vi por primera vez un caso de encefalopatía hepática, ¿no? De un paciente, y el doctor le preguntó a todos, ahí estábamos internos de medicina, odontología, enfermería, creo que también había hasta de psicología, era un manchón dando ahí en el Hipólito Unanue, que estábamos haciendo la visita, y les preguntó cuánta cantidad de proteínas, nadie respondía, pero todos estaban mutis. Entonces, me preguntó a mí, nutrición mínimo, tienes que saber. Imagínate si hubiese sido el médico, hubiese dicho, doctor, es una dieta hipoproteica con tanta cantidad. El doctor, maestro, ¿saben? Todos callados, nadie decía nada, cerraba la boca, nadie hablaba nada. Entonces nadie aportaba. Yo, bueno, como yo sí conocía también, y como que adivinando a veces también un poco, porque también había sido la primera vez que había visto un tipo de estos casos en la clínica, ¿no? Muchas veces lo ves en el papel, pero no es lo mismo. En la misma práctica nutricional o en la misma práctica médica, cuando vas a hacer tu séptimo octavo, no ves todo, ves algunas cosas. Entonces, pero cuando ya haces el internado, tienes que comenzar a repasar y repasar. Porque ahí tienes que aprender al vuelo, como se dice también. La práctica también hace más la teoría es básica, es importante, pero la práctica también es importantísima. Ahí vas conociendo más, como quien vas cogiendo más el libro, vas viendo ahí cómo tratarlo y todo. Muy bien, chicos, gracias por todo. ¿Alguna pregunta más? No los quiero aburrir. Sí, doctor, Cuéntenme, disculpe, buenas tardes. Habla Carmela diga, Robles. Una consulta. Carmelita. A un paciente, por ejemplo, últimamente están llegando varios casos con personas que vienen con dolores de estómago y bastante evacuaciones frecuentes. Aparte de la hidratación, que es la base, ¿qué alimentos serían más recomendables para este Ya, tipo de personas? ya, bueno, mire, de hecho que los pacientes ahí tienen que ser, la alimentación tiene que ser sin residuos. Entonces usted tiene que indicarle que todos los alimentos tienen que ser cocidos. Verduras cocidas, fruta cocida, usted le puede dar. Nunca a un paciente que tiene, por eso que en la siguiente clase vamos a ver ese tema más amplio, por el tema, ¿qué tipo de diarrea es? ¿Es una diarrea secretora, una diarrea sudativa, o qué tipo de diarrea por intolerancia? Entonces, si vemos que el paciente, por ejemplo, ¿no? Usted va a ser médico, usted ve que el paciente no hace fiebre, no está haciendo, no sé, una diarrea aparentemente solamente, ¿no? sin fiebre, sin nada, la indicación es sigue comiendo, no le voy a restringir las calorías, nada, no le voy a bajar la cantidad de calorías, sigo manteniendo la cantidad de calorías, pero yo le indico que, por ejemplo, debo reducir la cantidad de residuos. O sea, mantengo sus proteínas normales, la más blanda posible, y de ahí todo lo que son verduras o frutas cocidas. Obviamente hay algunas frutas que no va a poder cocer usted, pero entonces, que no va a poder darle cocida, pero básicamente es así. Sin residuos significa cocido. Por ejemplo, le puedo dar en el desayuno, vamos a poner en el desayuno, le pueden dar una infusión, un pan tostado, claras de huevo cocidas, no yema, por ejemplo, para evitar el problema digestivo. Y en la media mañana, por ejemplo, usted le puede indicar, por ejemplo, un membrillo cocido, una mazamorra de membrillo, en el almuerzo un puré de papa sin leche, obviamente,
solamente puré, o arroz cocido con sal, pero sin aceite, con un pollo a la plancha o pollo al vapor, ¿no? Y algunas verduras cocidas como zanahoria, beterraga, esas no le van a generar diarrea, cocidas no le van a generar. Y en la noche algo parecido. Por 1 o 2 días, o una papa sancochada, y por 1, 2, 3 días que pase su proceso, el paciente va a continuar bien. Usted va a evitar que se desnutra porque le va a seguir dando la misma cantidad de proteína. Ojo, ese paciente, en las enfermedades, el paciente siempre requiere mayor cantidad de calorías. Antiguamente, por ejemplo, se decía NPO, le restringían la cantidad de calorías, no le daban nada, prácticamente 1 o 2 días. Peor, pero el paciente, ¿cómo se va a recuperar? Eso ya no se da. Ya, la mayoría sigue comiendo dieta blanda, baja el residuo. Bien. ¿Qué tal? De acuerdo a la dieta hipocalórica o hipercalórica, de acuerdo al, como está escrita ahí en el cuadro, dice fraccionada de 6 a 7 momentos, ¿no? Y en el caso de la hipocalórica, es lo mismo el porcentaje de carbohidratos, grasas y proteínas. Sí, claro que sí. Ustedes tienen que saber siempre eso. La cantidad de porcentaje de carbohidratos, grasa y proteína es básicamente ese mismo porcentaje en casi todas. Puede variar en alguna por 5, por ejemplo, puede haber una con 60 y la otra puede ser 30 y 10, pero siempre básicamente va a ser ese porcentaje. Nunca podemos dar, por ejemplo, una dieta que diga 25 gramos de proteína, sería una barbaridad, 30, y bajar la cantidad de carbohidratos. Usted siempre va a encontrar. ¿Cuál es la diferencia? Yo les expliqué en la primera clase. La diferencia básicamente va a ser en el tema de los carbohidratos complejos. Si usted le da carbohidrato complejo, ahora la indicación última es carbohidratos, se mantiene el porcentaje de carbohidratos, pero ojo, es carbohidrato complejo, ¿no? Por ejemplo, arroz integral, granos enteros, como quinoa, kiwichi, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o por ejemplo, o papas, tubérculos, ya no utilizar el arroz blanco, no utilizar fideos, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, eso es para tratar de dar una mejor indicación. O sea, no, siempre ustedes deben pensar que la cantidad, el porcentaje casi no varía, va a ser siempre el mismo, 55, 60, 30, 35, entre 12 y 15. Eso es básicamente lo que va a encontrar. Entonces, la indicación siempre va a ser casi la misma. Lo que esté, al reducir la cantidad de calorías, va a disminuir, porque es un porcentaje. Va a disminuir en 1000 calorías, ¿se puede hacer esa distribución? Claro que sí. 1000 calorías, ¿puedo hacer esa misma distribución? Claro, se puede hacer una. Sería cuestión de hacer un seminario o una clase de las últimas para ver con 1000 calorías cuánta cantidad de gramos de carbohidrato puedo darle, cuánta cantidad de grasa y cuánta cantidad de proteína, y cuánto, por ejemplo, con 1500, con 1000, 1500 y 1800, porque sería interesante, pero va a ver que sí se pueden al mismo porcentaje bajar la cantidad de calorías. Solamente es proporción, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta?